El aire de la montaña era fresco y denso, cargado del olor a pino y tierra húmeda tras la lluvia de la tarde. Habíamos estado acampando durante 2 días, mi primo Javier y yo, en una expedición que habíamos planeado durante semanas. Era una tradición familiar, o al menos así lo llamábamos, una excusa para alejarnos del caos de la ciudad y desconectar. Esa noche, el campamento estaba envuelto en un silencio casi absoluto, roto solo por el chisporroteo de la hoguera que habíamos encendido para calentar la cena. Javier se encontraba junto al fuego, su rostro iluminado por las llamas danzantes. Su expresión, habitualmente relajada y despreocupada, tenía un matiz diferente, como si estuviera sumido en pensamientos que no quería compartir. ¿Estás bien?, pregunté, rompiendo el silencio. Me miró y sonrió, pero había algo en sus ojos que me hizo pensar que la sonrisa no era del todo sincera. Sí, claro. Solo estaba pensando en lo mucho que echaba de menos esto. La última vez que acampamos juntos, creo que aún tenías 17, ¿no? Algo así, respondí, sonriendo también. Habían pasado años desde nuestra última escapada, pero estar allí con él me hacía sentir como si el tiempo no hubiera pasado. Tras un rato de charla, decidimos irnos a dormir. El frío empezaba a calar, y la idea de meternos en los sacos de dormir dentro de nuestras tiendas era demasiado tentadora. Javier entró primero en la suya, mientras yo me quedé apagando la hoguera y asegurándome de que todo estuviera en orden. Cuando por fin entré en mi tienda, me di cuenta de que algo no estaba bien. Javier estaba allí, sentado en mi pequeño colchón inflable, con una expresión que no había visto antes en su rostro. Había algo vulnerable, casi ansioso, en la forma en que me miraba. ¿Pasa algo?, pregunté, dejando caer mi linterna a un lado. No quería estar solo, admitió, su voz más baja de lo habitual. La verdad es que no he dormido bien en las últimas noches. La confesión me tomó por sorpresa. Javier no era del tipo que admitiera sus debilidades fácilmente, y eso hizo que el momento se sintiera extraño, íntimo. Está bien. Si quieres, quédate aquí. No me molesta. Asintió, pero no dijo nada más. Mientras nos acomodábamos, la tienda se llenó de un silencio denso, interrumpido solo por nuestras respiraciones. Me giré hacia él y nuestros ojos se encontraron en la penumbra. Había algo en su mirada, algo que no podía descifrar del todo, pero que hacía que mi corazón latiera más rápido. Gracias, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Por nada. Para eso están los primos, ¿no? Sonrió, pero esta vez su sonrisa parecía real. Sin embargo, la tensión en el aire no desapareció. Parecía haber algo no dicho, algo que ambos sentíamos, pero que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Deberíamos dormir, dije, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Javier no respondió, pero su mirada permaneció fija en mí por unos segundos más antes de que finalmente se recostara. Cerré los ojos, intentando ignorar el calor que irradiaba su cuerpo tan cerca del mío, pero sabía que esa noche iba a ser difícil dormir. El silencio dentro de la tienda era ensordecedor, roto solo por el suave sonido de la respiración de Javier a mi lado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de su presencia, su cercanía, algo que me resultaba extrañamente reconfortante y perturbador a la vez. Intenté concentrarme en el sonido de los grillos fuera, en el susurro del viento que agitaba las ramas de los árboles, pero no podía. Su proximidad parecía llenar todo el espacio, haciéndome hipersensible a cada pequeño movimiento que hacía. Pasaron minutos, quizás horas, antes de que finalmente me diera cuenta de que tampoco él estaba durmiendo. Su respiración, aunque regular, no tenía la cadencia profunda de alguien que estuviera en reposo. Me giré ligeramente hacia él, encontrándome con su silueta en la penumbra. Sus ojos estaban abiertos,
mirando el techo de la tienda con una intensidad que parecía ajena al momento. ¿No puedes dormir?, pregunté, mi voz apenas un susurro para no romper la calma que nos envolvía. Javier giró lentamente la cabeza hacia mí, sus ojos encontrándose con los míos en la oscuridad. Había algo crudo en su mirada, algo que parecía al borde de derramarse. No, respondió simplemente. Esperé a que dijera algo más, pero el silencio se alargó entre nosotros. Quería preguntarle qué pasaba, por qué parecía tan inquieto, pero no quería presionarlo. Había algo en su expresión, en la forma en que sus labios se entreabrían como si estuviera buscando las palabras correctas, que me hizo contenerme. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Es raro, ¿sabes?», dijo, su voz apenas audible. «Estar aquí contigo después de tanto tiempo. Es como si nada hubiera cambiado, pero al mismo tiempo todo fuera diferente». «Sí, entiendo lo que quieres decir», respondí, aunque no estaba seguro de si realmente lo hacía. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente en mí, algo que no podía definir, pero que me hacía sentir vulnerable de una manera que no había experimentado antes. Javier se giró hacia mí, apoyándose en su codo, y la distancia entre nosotros se redujo aún más. Podía sentir el calor de su cuerpo, el ligero roce de su aliento contra mi piel. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cada latido resonando en mis oídos como un tambor. Quise decir algo, cualquier cosa, para romper la tensión, pero las palabras no llegaban. ¿Te acuerdas de cuando éramos niños y siempre competíamos por ver quién era más valiente?, preguntó, una sonrisa ligera curvando sus labios. Asentí, recordando aquellos días de carreras por el bosque y desafíos tontos que siempre terminaban en risas. Claro que sí. Siempre intentabas asustarme con historias de fantasmas y yo nunca caía en tus trampas. Javier dejó escapar una risa suave, pero había algo melancólico en su tono. Siempre fuiste más fuerte de lo que aparentabas, ¿sabes? Yo solo quería impresionarte. ¿Impresionarme? ¿Por qué?, pregunté, sorprendido. Él no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se volvió más seria, más introspectiva. Porque siempre sentí que, bueno, que tú veías cosas en mí que yo no veía en mí mismo. Siempre sentí que, contigo, podía ser quien realmente era. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había algo en ellas, en la honestidad con la que las dijo, que me atravesó. Javier era el primo con el que siempre había compartido una conexión especial, pero en ese momento me di cuenta de que había mucho más bajo la superficie, algo que ambos habíamos ignorado durante años. Siempre he pensado lo mismo de ti, admití, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. Siempre he sentido que, no sé, que contigo las cosas son más fáciles. Javier me miró fijamente, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Había una carga en el aire entre nosotros, algo eléctrico, que parecía vibrar con cada segundo que pasaba. Antes de darme cuenta, sus dedos rozaron los míos, un gesto tan sutil como devastador. El contacto hizo que mi piel se erizara, y sentí que mi respiración se aceleraba. ¿Te molesta?, preguntó en un susurro, su voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Mis ojos estaban clavados en los suyos, tratando de descifrar lo que estaba pasando entre nosotros. Sabía que había algo que estaba a punto de romperse, algo que cambiaría todo para siempre, pero no sabía si estaba listo para afrontarlo. Javier movió su mano lentamente, dejando que sus dedos se entrelazaran con los míos. Su tacto era cálido, reconfortante, pero también lleno de una intensidad que me dejó sin aliento. Nos quedamos así, en silencio, con nuestras manos unidas, como si ese simple gesto contuviera todo lo que no éramos capaces de decir. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. A veces desearía que las cosas fueran más simples. ¿Qué quieres decir?, pregunté,
aunque ya intuía la respuesta, que a veces desearía no sentir esto. Sus palabras eran vagas, pero el significado era claro. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y anticipación que me hizo querer tanto acercarme a él como alejarme. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, pero sabía que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podíamos ignorar. El peso de sus palabras flotaba en el aire, impregnándolo de una tensión que parecía vibrar en cada fibra de mi ser. Javier no desvió la mirada. Su vulnerabilidad era casi insoportable. Por un momento, quise retroceder, buscar refugio en la distancia segura que habíamos mantenido durante tantos años. Pero no pude. Había algo magnético en la honestidad de sus ojos, algo que me anclaba a ese momento, por más que mi mente me gritara que me alejara. Yo también, murmuré finalmente, casi sin darme cuenta de que había hablado. Javier arqueó ligeramente las cejas, sorprendido. Sus dedos aún estaban entrelazados con los míos, y ese contacto, aunque mínimo, parecía contener más significado del que podía procesar. No sabía si lo que acababa de decir era una confesión o una simple afirmación, pero fuera lo que fuera, su expresión cambió. Se suavizó, como si una carga que llevaba en los hombros se hubiera aliviado ligeramente. ¿Tú también qué?, preguntó, su voz un susurro cargado de esperanza y temor. Tomé aire profundamente, intentando calmar el caos dentro de mí. A veces desearía que las cosas fueran más simples. Contigo. Mis palabras parecieron atravesarlo, y lo vi respirar profundamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Por un momento, el silencio volvió a envolvernos, pero esta vez no era incómodo. Era denso, lleno de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. ¿Por qué siempre hacemos esto más difícil de lo que debería ser?, preguntó finalmente, su voz cargada de frustración. Porque no sabemos cómo no hacerlo, respondí, sorprendido por la sinceridad en mi propia voz. Javier dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Siempre he sabido que había algo diferente entre nosotros, Álvaro. Desde que éramos niños, siempre he sentido que tú me veías de una forma que nadie más lo hacía, pero nunca supe cómo lidiar con eso. Su confesión me dejó sin aliento. Quise decir algo, pero las palabras no llegaban. Había tantas emociones dentro de mí, tantas cosas que quería expresar, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, me limité a mirarlo, permitiendo que mis ojos hablaran por mí. Él pareció entender. Sin decir una palabra más, se inclinó ligeramente hacia mí, cerrando la distancia que nos separaba. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser parecía gritar en diferentes direcciones. Huye, acércate, detente, continúa. Pero no hice nada, no dije nada. Me quedé quieto, esperando, mientras el mundo entero parecía detenerse. Cuando sus labios rozaron los míos, fue como si todo el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. El contacto fue suave, casi tímido, como si ambos estuviéramos tanteando un terreno desconocido. Pero a pesar de la suavidad del gesto, había una intensidad detrás de él que no podía negar. Cerré los ojos, permitiéndome por un instante olvidar todo lo que estaba mal en esa situación y simplemente sentir. Javier se apartó ligeramente, lo suficiente como para mirarme a los ojos. Había algo indecible en su expresión, una mezcla de deseo y duda que reflejaba exactamente lo que yo sentía. ¿Está bien esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. No respondí con palabras. En lugar de eso, me incliné hacia él, dejando que mis labios buscaran los suyos nuevamente. Esta vez no hubo vacilación. El beso fue más profundo, más urgente, como si ambos hubiéramos cruzado una barrera invisible y ya no hubiera vuelta atrás. Mis manos encontraron su rostro, sosteniéndolo con una ternura que no sabía que podía expresar. El mundo exterior desapareció, el susurro del viento, el leve crujir de las ramas fuera de la tienda. Todo se desvaneció,
dejando solo el calor de su cuerpo junto al mío y el latido frenético de mi corazón. Sus manos se movieron hacia mi cintura, atrayéndome más cerca, y sentí como todo mi cuerpo reaccionaba a su toque. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Nuestras frentes se tocaron, y por un momento simplemente nos quedamos así, permitiéndonos procesar lo que acababa de ocurrir. «Esto cambia todo», murmuré, mi voz apenas audible. «Lo sé», respondió, y en su voz no había arrepentimiento, solo determinación. Nos recostamos uno al lado del otro, nuestras manos aún entrelazadas. Ninguno de los dos habló, pero las palabras no eran necesarias. Habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer, y aunque el futuro era incierto, en ese momento no importaba. Todo lo que importaba era que, por primera vez, estábamos siendo honestos con nosotros mismos y con lo que sentíamos. El amanecer trajo consigo un tenue resplandor que filtraba la tienda, un recordatorio de que la noche había terminado, y con ella, la burbuja en la que habíamos estado atrapados. Abrí los ojos lentamente, notando que Javier seguía a mi lado. Su respiración era pausada, y su rostro estaba relajado, como si hubiera encontrado un extraño consuelo en la intensidad de la noche anterior. Quise moverme, pero me detuve, consciente de lo frágil que era el momento. Por primera vez, tuve tiempo de observarlo realmente. La curva de su mandíbula, la forma en que su cabello caía desordenado sobre su frente. Todo en él parecía diferente ahora, como si una nueva luz lo iluminara. Pero también había un peso en mi pecho, una mezcla de incertidumbre y miedo que no podía ignorar. Javier abrió los ojos lentamente, encontrándose con mi mirada antes de que pudiera apartarla. Por un momento, ninguno de los dos habló. No era necesario. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave, y su mano se movió hacia la mía, encontrándola como lo había hecho la noche anterior. «Buenos días», dijo en un tono ronco, aún impregnado de sueño. «Buenos días», respondí, mi voz apenas un murmullo. Había algo extraño en esa simple interacción, algo que me hizo sentir a la vez expuesto y reconfortado. Quise decir algo más, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. No sabía cómo abordar lo que había ocurrido entre nosotros, cómo darle un nombre sin desmoronar la tranquilidad que habíamos encontrado. Javier se incorporó ligeramente, apoyándose en un codo mientras me miraba. Su expresión era seria, pero sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar del todo. «¿Te arrepientes?», preguntó finalmente, su voz suave pero cargada de significado. Negué con la cabeza antes de siquiera procesar la pregunta. «Number, ¿y tú?». Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando su respuesta cuidadosamente. «Number, pero no sé qué significa esto, para nosotros». Su honestidad me golpeó, porque era exactamente lo que yo sentía. Habíamos cruzado una línea, sí, pero lo que eso significaba para nuestro futuro era un terreno completamente desconocido. Quise asegurarle que todo estaría bien, que encontraríamos la manera de lidiar con ello, pero no sabía si era verdad. «Supongo que tendremos que descubrirlo juntos», dije finalmente, sintiendo cómo el peso de mis propias palabras se asentaba en el aire. Javier asintió, pero no dijo nada más. En lugar de eso, se recostó nuevamente a mi lado, su brazo rozando el mío de una manera que se sentía natural, pero que no dejaba de ser electrizante. Permanecimos en silencio por un rato, escuchando los sonidos de la naturaleza fuera de la tienda, como si el mundo exterior pudiera ofrecernos respuestas que no encontrábamos dentro de nosotros mismos. Eventualmente, el campamento comenzó a despertarse. Escuchamos las voces distantes de otros campistas y el crujido de ramas bajo los pies de quienes comenzaban su día. Javier suspiró profundamente, como si el regreso a la realidad fuera un peso que debía cargar. «Será mejor que salgamos antes de que alguien venga a buscarnos», dijo,
aunque su tono dejaba entrever que no quería moverse. Asentí, y ambos comenzamos a recoger nuestras cosas en silencio. Cada movimiento se sentía cargado de un significado tácito, como si ambos estuviéramos tratando de aferrarnos a lo que habíamos compartido, mientras nos preparábamos para enfrentar lo inevitable. Cuando finalmente salimos de la tienda, el sol estaba alto en el cielo, y la claridad del día parecía demasiado brillante, demasiado real. El resto del día pasó en una extraña normalidad. Caminamos por los senderos, cocinamos juntos y hablamos de cosas triviales, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Y aunque no lo mencionamos, sabíamos que la noche anterior había marcado un antes y un después en nuestra relación. Esa noche, cuando volvimos a nuestras tiendas, sentí un vacío extraño al no tenerlo a mi lado. El espacio que antes había sido solo mío, ahora parecía demasiado grande, demasiado frío. Cerré los ojos, intentando convencerme de que estaba bien, de que necesitábamos esa distancia para procesar lo que había ocurrido. Pero cuando escuché el suave crujido de las hojas fuera de mi tienda, mi corazón dio un vuelco. La cremallera se abrió lentamente, y la silueta de Javier apareció en la entrada. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sin esperar una invitación, entró y cerró la cremallera detrás de él. Se sentó a mi lado, y por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era casi palpable, pero estaba cargado de una electricidad que no podía ignorar. No podía quedarme en la otra tienda, confesó finalmente, su voz baja pero firme. No después de anoche. No supe qué decir. En lugar de eso, extendí mi mano hacia él, permitiéndole tomarla como lo había hecho antes. Su tacto era cálido, reconfortante, y por un instante, todo el miedo y la incertidumbre desaparecieron. El aire dentro de la tienda se sentía pesado, cargado de emociones que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Javier permanecía sentado junto a mí, su mano todavía entrelazada con la mía, y por un momento, simplemente existimos en el mismo espacio, dejando que la tensión hablara por nosotros. Esto no es algo que pueda explicar, murmuró finalmente, rompiendo el silencio. Su voz temblaba, pero había una determinación en ella que me desarmó. No puedo ignorarlo, Álvaro. No quiero ignorarlo. Le miré, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder, pero no las había. Todo lo que podía hacer era mirarlo, permitiendo que mi propia vulnerabilidad se reflejara en mis ojos. Javier suspiró profundamente y se inclinó hacia mí, sus movimientos lentos, casi como si temiera romper algo frágil. Cuando sus labios encontraron los míos, todo lo demás se desvaneció. La intensidad del beso me dejó sin aliento, pero no había urgencia en él, solo una profundidad que parecía contener todo lo que habíamos estado guardando durante años. Sus manos encontraron mi rostro, sosteniéndolo con una ternura que me hizo cerrar los ojos y rendirme completamente al momento. «Esto no tiene sentido», dije en un susurro cuando nos separamos, mi voz cargada de emociones contradictorias. «Pero tampoco puedo detenerlo». Javier me miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y anhelo. A veces, las cosas que más importan son las que menos sentido tienen. Sus palabras me golpearon con fuerza, y antes de que pudiera responder, él me envolvió en sus brazos, atrayéndome hacia él. Sentir su calor, la manera en que sus manos se deslizaban por mi espalda, me hizo sentir una paz que no sabía que necesitaba. Nos quedamos así, abrazados en el silencio de la noche, dejando que el peso de nuestras emociones se derramara en cada caricia. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente rompió el abrazo, pero su expresión había cambiado. Había una calma en él que antes no estaba allí, como si finalmente hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando.
No sé qué significa esto para nosotros, dijo suavemente, sus dedos rozando mi mandíbula. Pero quiero averiguarlo contigo. Asentí, porque no había nada más que pudiera decir. Habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer, y aunque el futuro era incierto, lo único que sabía con certeza era que no quería perderlo. Esa noche nos quedamos despiertos hablando, compartiendo pensamientos y emociones que habíamos mantenido enterrados durante años. Cada palabra era una revelación, un ladrillo en la construcción de algo nuevo entre nosotros, y aunque el miedo seguía presente, también había una extraña sensación de esperanza, como si finalmente estuviéramos encontrando nuestro camino. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, supe que el mundo exterior nos esperaba con todas sus complicaciones, pero en ese momento no importaba. Javier estaba a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso era suficiente. Lo resolveremos, dijo, su voz segura a pesar de todo. Sí, lo haremos, respondí, sintiendo una determinación similar crecer dentro de mí. Nos abrazamos una última vez antes de que él regresara a su tienda, dejándome con un corazón que latía más rápido de lo que debería. Sabía que lo que habíamos comenzado no sería fácil, pero también sabía que valía la pena luchar por ello. Mientras el campamento despertaba a nuestro alrededor, me encontré mirando el lugar donde se había sentado, sonriendo para mí mismo. Habíamos cruzado un límite, sí, pero también habíamos abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Y aunque el camino por delante sería difícil, no me importaba. Por primera vez sentí que estábamos exactamente donde necesitábamos estar.